Hola, hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Ya quería volver a hablar con ustedes, a contarle cosas importantísimas como el tema del día de hoy que sé que les va a encantar. O sea, son temas de esos que tú dices, nunca me había preguntado esto y ahora que lo sé, wow, así les va a encantar. Pero para empezar, pues ya saben, mi nombre es Noemí Escobedo Mora, soy licenciada en Educación y estoy estudiando actualmente la maestría en Educación Especial en Universidad IEXPO. Y no es por acá, la verdad, esto no es una mención pagada, ni porque quiero que la maestra me ponga 10, ni nada de eso, pero la verdad, 10 de 10 con esa maestría, con esa universidad en general. Los maestros son súper accesibles, los horarios, las colegiaturas, me encanta, de verdad, todo está de 10. Pero bueno, basta de tanta charla, hay que entrar a lo bueno, al mero que tenga. Como ya vieron ahí en sus pantallas, el título de hoy es ¿Cómo es el proceso de adquisición de lectoescritura en los niños? Yo sé que a lo mejor ustedes nunca se han preguntado esto, pero es algo súper importantísimo. Comenzaremos diciendo esto y quiero que pongan mucha atención, ¿ok? La adquisición de la lectura y la escritura son procesos que se aprenden de forma dinámica y constructiva. Ambos procesos requieren tener adquiridas ciertas habilidades psicológicas básicas, así como son las destrezas cognitivas y una adecuada construcción de pensamiento. Pero ustedes me van a decir, ¿pero cómo es eso? Dame ejemplos o algo así, ¿no? Y pues claro que sí. Miren, son como la observación reflexiva, la identificación, la comparación, la resolución de problemas, el análisis, la generalización, habilidades motrices concretas, la formulación de hipótesis y reglas, la clasificación y sí, todo esto que les acabo de decir, así es como aprenden los niños a leer y a escribir. ¿Cómo ven? Pero bueno, hablando de otros temas, les voy a hablar del sistema de escritura, pero vista desde otros ojos. ¿Por qué van a decir ustedes? ¿Por qué vista desde otros ojos? Pues porque vamos a ver esta actividad de una forma diferente. Vamos a ver la creatividad. ¿Por qué? La escritura es sumamente compleja. Entonces necesitamos demasiada creatividad para poder escribir en una forma en la que se nos entienda directamente, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque toda la escritura está compuesta de muchas subtareas diferentes y en la que intervienen multitudes de procesos cognitivos, de todo tipo, ¿eh? Una simple carta, un mensaje, un WhatsApp, comentarle la foto a la amiga o al amigo en Instagram o en Facebook, nos exige decidir qué le vamos a contar, en qué orden lo vamos a exponer y qué es lo que le vamos a escribir, cómo lo vamos a contar. ¿Qué quiere decir esto? Directa o indirectamente, de forma irónica, por medio de metáforas, etc. O sea, el simplemente hecho de elegir las oraciones que vamos a emplear, qué palabras vamos a utilizar, además de tener que prestar atención a las reglas ortográficas y a la colocación de signos de puntuación, porque si no decimos unas cosas por otras, o sea, así como los movimientos musculares para conseguir escribir las letras, si escribimos, yo digo que por eso ya ni escribimos cartas, la verdad, con los rasgos correspondientes y con las adecuadas proporciones o pulsar las teclas en el orden correcto. O sea, estamos de acuerdo en que es sorprendente que dispongamos de recursos cognitivos suficientes para atender tantas demandas al mismo tiempo. Por ello, la mayoría de los investigadores coincide en que al menos son necesarios 4 procesos cognitivos, cada uno de ellos compuesto a su vez por otros subprocesos, para poder transformar una idea o un pensamiento en signos gráficos. Estos son los siguientes. Vamos a comenzar por la planificación de mensajes. Ok, ya sé que se escucha muy ejecutivo esto, ¿no? Muy profesional, planificación de mensaje, porque yo sé que la mayoría no pensamos en que tenemos que planificar qué mensaje queremos entregar, pero es necesario hacerlo. Antes de agarrar cualquier pluma, antes de agarrar cualquier lápiz, antes de prender nuestro teléfono, nuestra computadora y comenzar a escribir, tenemos que entender y saber previamente qué mensaje queremos entregar y con qué finalidad. O sea, todo mensaje tiene que tener un objetivo. ¿Por qué? Porque así vamos a podernos darnos a entender mucho mejor. O sea, tenemos que seleccionar en nuestra memoria o nuestro ambiente externo la información que va a transmitir, la forma como la va a decir de acuerdo con los objetivos que se hayan planteado. Entiendo que nuestro principal objetivo es que nuestro mensaje llegue, que nuestra necesidad sea escuchada o leída,
¿no? Pero para esto la planificación también nos puede enseñar que debemos entender que nuestro contexto no es el mismo contexto que la persona que va a recibir el mensaje. Por ello, la planificación debe de ser clara, o sea, tengo que explicar el mensaje, tengo que explicar un antes, o sea, tiene que ser, ver como en los cuentos, tener un inicio, un desarrollo y un final, literal. ¿Por qué? Porque pues tenemos que organizarnos, ¿no? Tenemos que planear bien el mensaje que queremos entregar. Eso es la planificación del mensaje. Muy bien, una vez entendido la primera proceso, vamos a hablar del segundo. El segundo proceso, la segunda etapa, como ustedes se organizan mejor en entenderlo, en la cual es la construcción de las estructuras sintácticas. Las estructuras sintácticas son la planificación que se hacen a un nivel conceptual, pues de hecho el mensaje se puede transmitir de muchas formas. ¿De qué maneras podemos transmitir un mensaje? Pues lo podemos hacer mediante mímicas, mediante dibujos, mediante esculturas, mediante la música, etc. Cuando se transmite a través de la escritura, hay que utilizar la construcción lingüística. Esto es una estructura sintácticas en las que luego encajan las palabras de contenido. Por ejemplo, utilizando el sustantivo, los verbos, los adverbios que transmiten un mensaje. Por ejemplo, nosotros cuando queremos comunicar algo o cuando queremos escribir algo, siempre tenemos que poner pues el sujeto, el verbo, el objeto, el lugar. Por ejemplo, el sujeto, pues quién es, ¿no? Él, los, las, o sea, perenganita, sutanito, y después el verbo, ¿qué le pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? ¿No? Y después el objeto, ¿con qué? O sea, después el lugar, ¿dónde? Entonces tienes que formar la palabra. Por ejemplo, la niña está jugando con el columpio en el parque. Entonces ahí está la estructura sintáctica y que es un mensaje que ya organizaste, planificaste primero y ahora lo estás construyendo para poder informar que algo está pasando. ¿Me explico? Muy bien, continuando con el orden de los procesos cognitivos, entraremos a ver el tercer proceso o etapa, ¿no? Que es la selección de palabras o revisión. A partir de las variables sintácticas y semánticas especificadas en las estructuras que se están construyendo, el escritor busca en su almacén léxico las palabras que mejor encajen en la construcción sintáctica ya construida para expresar el mensaje ya planificado. Y por supuesto se tiene que asegurar de que esas palabras estén escritas de manera ortográficamente correctas. O sea, una vez que ya nosotros tenemos la idea, ya que habíamos planificado el mensaje, una vez que ya construimos la estructura sintáctica, tenemos que hacer una revisión de si realmente estamos proyectando el mensaje correctamente, si realmente nuestra necesidad o nuestro objetivo, nuestra finalidad va a ser escuchado, va a ser, leído de una manera correcta. En pocas palabras, el objetivo es mirar nuevamente lo que se ha escrito para poder mejorarlo. En este paso se analiza el contenido, por ejemplo, se corrigen los errores, se corrige la ortografía, se suprime lo que no es apropiado, se quitan palabras que no debieron haber sido escritas, se reorganizan algunas partes para que el significado sea más claro o más interesante. Retomando este punto, para que quede sumamente correcto, es que en este punto también se corrige, ¿no? Se edita lo que ya hemos escrito o la intención que queremos plantear, ¿no? Se verifica lo siguiente, por ejemplo, la ortografía, como ya lo habíamos dicho, es sumamente importante. O sea, se corrige la mayúscula, las mayúsculas, minúsculas, las puntuaciones, observamos bien las oraciones, la variedad de cada una de ellas, que no haya repeticiones, errores en el tiempo de los verbos y concordancia entre los sustantivos y pronombres, al igual que la información que pudiera faltar. Y por último, pero no menos importante, está nuestro cuarto proceso o etapa, que es la de los procesos motores. En esta vamos a ver qué tipo de escritura se va a utilizar y de qué manera lo vamos a realizar. Por ejemplo, si nuestro mensaje va a ser entregado a mano en una carta, en una hoja, si va a ser mediante una computadora, un email, mediante un mensaje de texto, etc. Y también es donde ya planificamos qué tipo de letra vamos a utilizar, ¿no? Si va a ser mano escrita, si va a ser minúsculas, mayúsculas, etc.
Y pues estos serían nuestros 4 procesos cognitivos o etapas para la escritura. Ustedes dirán, pero ¿cómo a un niño le va a funcionar esto? ¿O cómo lo podemos referir? Es súper importantísimo que como docentes sepamos enseñarle a nuestros alumnos a planificar un mensaje, a que construyan una estructura sintáctica correcta, a que seleccionen las palabras correctas para que puedan ellos mismos entregar un mensaje y que se den a entender, y también que sepan procesos motores diferentes, no el mismo, y menos en esta etapa, ¿no? En la que están súper innovando, en los que ya son más tecnológicos, en los que ya están utilizando otros artefactos para que se puedan expresar de mejor y mayor manera, ¿no? Espero que les haya gustado mucho, espero volver a hablar con ustedes, volverles a traer un mensaje de este índole. Y pues ese es todo mi hablar, que les vaya muy bien.